Bueno, en este último video vamos a ver el temario de geometría para el examen de admisión. Y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar. El temario se resume en el teorema de Pitágoras, las identidades trigonométricas del seno, coseno y tangente, los triángulos especiales de 30, 60, 90, 45, 45, 90, saber cuáles son las fórmulas y cómo se relacionan entre sí, congruencia y semejanza de figuras. A esto nos estamos refiriendo más que nada a los postulados y problemas. Pueden venirles una figura y decir, ok, ¿esta figura es congruente, sí o no? ¿Y por qué? Criterios de congruencia de los triángulos principalmente son tres: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, lado. Saber identificar, les pueden decir como por ejemplo, los siguientes triángulos son congruentes, determina cuál es el criterio y ustedes tienen que seleccionar cualquiera de los tres, o si no lo son, pues explicar por qué no cumple con los criterios de congruencia. Ángulos. De los ángulos tienen que saber cuáles son los tipos de ángulos que hay: un ángulo recto, un ángulo agudo, obtuso, complementario, suplementario, y la suma de los ángulos de cualquier polígono. Con eso nos referimos principalmente a un triángulo, a cualquier tipo de cuadrilátero, un cuadrado, un rectángulo, un rombo y cualquier tipo de figura en general. La fórmula es 180 n-2 entre n, donde la n es el número de lados que tenga pues su figura. Luego en el punto número 7 tenemos líneas, saber cuáles son los tipos de líneas que hay, que son paralelas y perpendiculares. Tienen que saber las características. Por ejemplo, las líneas paralelas nunca se van a intersectar o juntar, y las perpendiculares se juntan formando un ángulo de 90 grados. Puntos y segmentos, ubicación en el plano cartesiano de una coordenada. Les pueden decir, por ejemplo, el punto A tiene coordenadas 1,3. ¿En qué cuadrante está ubicado? Y dime pues los signos de la X y de la Y. Distancia entre puntos, también para ello hay una fórmula. Y las medidas de un segmento. Para ello pues obviamente tienen que checar primero qué es un segmento y cuáles son sus características. Les pueden decir, el segmento de A a B mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide el segmento de C a D? Y ahí tienen que checar ustedes si se puede hacer alguna igualdad o tratar la expresión. Luego tenemos tipos de cuadriláteros. Con esto nos referimos al trapecio, un rectángulo, rombo, cuadrado, paralelogramo, cualquier tipo de figura que tenga 4 lados. Hay que saber las características, todo lo que puedan decir en relación de sus lados, ángulos o propiedades. Tipos de triángulos: equilátero, isósceles, escaleno y recto. Nuevamente todo lo que me puedan decir de las características de esos triángulos. Área de un triángulo, círculo y cuadriláteros. Cuadriláteros pues los mismos que ya mencionamos anteriormente: cuadrado, rectángulo, paralelogramo, trapecio y rombo. Tienen que aprenderse las fórmulas de las áreas. Área de polígonos superiores. Con polígonos superiores nos referimos a aquellos que tienen más de 4 lados. Puede ser un pentágono, un hexágono, heptágono, octágono. Y para ello la fórmula para sacar esa área es en base al apotema. Por si tienen duda pueden checarlo en internet. No es muy común que venga este tema, pero pues no estorba de más. Luego tenemos área y volumen de superficies de un prisma, del cilindro, esfera, conos y pirámides, más fórmulas nuevamente. Y por último, lo más importante, o en lo cual se resume yo creo que la mayor parte de su prueba para la sección de geometría, es los postulados de ángulos y líneas. Tienen que saber especialmente para los triángulos, cuadriláteros y polígonos superiores, conceptos como qué es un ángulo opuesto, cómo son los ángulos internos, externos correspondientes, son iguales, no son iguales, las diagonales de una figura como el rombo o el trapecio, cuáles son los criterios de congruencia, son iguales o no, porque les van a preguntar, por ejemplo, encuéntrame el ángulo que falta o encuéntrame el lado que falta, y para ello ustedes tienen que conocer pues estos postulados al derecho y al revés. Y por último tenemos el teorema de Tales. Ese no es muy común que venga, pero ahí se los dejo por si lo quieren checar. Y bueno, pues eso vendría siendo todo por el video. Espero que les haya gustado
y les deseo mucho éxito en su examen de admisión. No está tan complicado, la verdad, está muy sencillo, pero sí tienen que darle una repasada a todo lo que han aprendido en la sección de álgebra y de geometría de su secundaria. Cualquier duda o si tienen algún comentario o algo que quieran decirme, les dejo mi correo en la descripción y yo estaría atento para poder atenderlos.